Nadie recuerda cuándo empezó a romperse. Ni siquiera los sabios de Teshkar, cuyos rostros eran pergaminos vivos de historia erosionada, pudieron precisar el momento exacto en que el continente del Sham comenzó a fragmentarse. Solo se sabe que un día el cielo amaneció abierto, como si lo hubieran rasgado desde dentro. Primero fueron los sonidos. No venían de la tierra, sino de debajo del tiempo. Luego, las fisuras, ciudades partidas en dos, mares que colgaban del aire como tapices de vidrio. Y después, el silencio. Un silencio tan denso que hacía doler los huesos, como si el continente entero hubiera dejado de respirar. Entonces, aparecieron los sueños. No eran sueños comunes. Eran descargas de una memoria que no pertenecía a ningún ser humano. Hombres solitarios, mujeres enfermas, ancianos moribundos, todos hablaban de lo mismo. Un ser hecho de raíces y piedra viva, de ojos apagados y brazos tectónicos. Y todos pronunciaban un nombre sin saber de dónde venía: Bartimole. A cientos de leguas bajo el océano glacial de Sarnu, donde los mapas terminaban y las brújulas se volvían locas, una estructura milenaria comenzó a latir. No era coral, ni piedra, era el corazón sumergido de Bartimole, el arquitecto de la materia. No estaba hecho de carne, ni siquiera de roca, era una fusión de eras olvidadas. Minerales líquidos, raíces vivas, escamas de planetas extintos. Su rostro se formaba y deshacía con cada pulsación geológica. 4 brazos emergieron lentamente del abismo, cada uno portando un ritmo distinto del tiempo. Sus ojos eran soles apagados. Miraban sin ver, pero lo recordaban todo. Bartimole no despertó con prisa, porque el mundo aún se estaba alineando para recibirlo. Cada movimiento suyo alteraba el relieve del continente. Cada respiración reconfiguraba la materia. Y con su regreso, también volvió el eco de una derrota, la suya. En el extremo opuesto del mundo, donde las corrientes se derrumbaban hacia el vacío, una grieta en el aire flotaba suspendida. No era una herida física. Era una apertura entre el ahora y algo que nunca debió haber sido. Ahí, sin sonido, sin testigos, surgió la otra mitad del ciclo, Berelene. No caminó, ni surgió del suelo, simplemente estaba, como si siempre hubiese estado. Una figura femenina apenas delineada, formada por restos de galaxias colapsadas. Su cabello flotaba en 1000 direcciones, cada hebra una estela de estrella moribunda. Donde ella se movía, el espacio se replegaba, como si su sola presencia reescribiera las leyes fundamentales del universo. Quien la miraba, si es que alguien podía hacerlo directamente, olvidaba su propio nombre. Berelene no necesitaba palabras. Su existencia era una forma superior del lenguaje. Y también recordaba a Bartimole y lo que le hizo la última vez. En el centro de El Sham comenzaron a aparecer señales, columnas de piedra que flotaban sin lógica sobre las ruinas, runas que cambiaban de forma con la luz, ecos de plegarias en idiomas que nadie hablaba. El continente ya no era un lugar, era una cicatriz que ambos seres compartían. Y mientras avanzaban lentamente en direcciones que los acercaban, el mundo comenzaba a sentir las consecuencias de su convergencia. Los últimos humanos conscientes no entendían qué veían. Algunos llamaban a Bartimole el dios de lo sólido. Otros decían que Berelene era la noche antes de la creación. Pero nadie los recordaba con certeza. Solo sabían que su guerra era tan antigua que incluso el tiempo había tratado de enterrarla. Y aún así, ahí estaban, volviendo a encontrarse, no con rabia,
no con deseo de venganza, sino con la certeza de que esta vez uno debía desaparecer y el continente elegir. La primera fisura no fue en la tierra, fue en el recuerdo. Sabios que jamás se habían visto comenzaron a escribir las mismas palabras en lenguas muertas. Cartógrafos cuyos mapas coincidían sin haber hablado entre sí. Minerales antiguos apareciendo en sitios donde jamás habían existido. Los signos eran innegables. Algo ancestral se estaba filtrando por las grietas del mundo. En los monasterios de piedra suspendida, los monjes del velo circular se reunieron en vigilia. Habían guardado un juramento de silencio por generaciones, pero esa noche todos hablaron. Dijeron que en sus meditaciones vieron un rostro que no se mantenía. Un ser con piel de obsidiana líquida y venas que pulsaban al ritmo de la tierra. Uno que se partía y volvía a formarse con cada respiración del mundo. Bartimole, dijeron, y sus palabras quebraron el cielo. Al sur del continente, en las llanuras del Ur, cientos de torres de obsidiana comenzaron a emerger desde abajo del suelo como si siempre hubiesen estado ahí esperando. Tenían inscripciones móviles que cambiaban según quien las mirara. A veces mostraban escenas de creación, otras de extinción. Los animales huyeron, las montañas comenzaron a flotar. La luz del sol caía torcida, como si el tiempo mismo estuviera ladeado. Berelene había llegado, no de forma directa, sino como una marea que se mete por debajo de las puertas. Las sombras se alargaban donde no debían. Las personas olvidaban sus nombres. Los objetos desaparecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Berelene no caminaba, ella borraba. Los sabios más antiguos comenzaron a hablar de una guerra previa, pero sus recuerdos se rompían antes de llegar al final. Fragmentos de ruinas en la memoria, voces distorsionadas, nombres que se evaporaban en la lengua. Solo había una constante, un continente que había colapsado antes y la certeza de que lo haría otra vez. Bartimole caminaba por el lecho seco de un océano que había drenado al despertar. Cada paso dejaba montañas nuevas. Los pájaros no lo seguían. Las tormentas se arrodillaban ante él. No hablaba, pero todo a su alrededor se organizaba como si respondiera a una lógica superior, una voluntad mineral, una geometría que el universo recordaba, pero había olvidado cómo obedecer. Berelene, en cambio, era una pregunta sin signo, una distorsión que deshacía patrones. Cuando se acercaba a las ciudades, los edificios se convertían en arena. Los relojes retrocedían. La gente lloraba sin saber por qué. Ella no quería dominar, solo limpiar. Volver al lienzo blanco. Romper el ciclo. Entonces ocurrió la primera colisión incompleta. Fue en el Valle del Silencio, una región de montañas suspendidas que solo aparecían en ciertas épocas del año. Ahí los dos seres cruzaron caminos por primera vez en este ciclo. El mundo se detuvo, literalmente. Los ríos quedaron suspendidos en el aire, congelados en su caída. El viento se convirtió en una figura sólida. La gravedad huyó. Bartimole extendió sus 4 brazos y un puente de roca viva surgió desde su pecho cruzando todo el valle. Berelene respondió dejando caer su cabello estelar sobre la estructura, convirtiéndola en humo. Fue entonces cuando los seres humanos los vieron por primera vez. No enteros, no como dioses, sino como símbolos, sombras que no hacían sombra, ecos sin sonido, como si el mundo recordara algo pero no supiera cómo interpretarlo. Uno de los monjes del velo circular, el más anciano, el que había nacido sin lengua, se arrodilló en lo alto de la torre flotante más alta y sin poder hablar, comenzó a llorar, porque entendía, no con palabras, sino con certeza.
Il-Shan no iba a sobrevivir. Pero esta vez, quizás, alguien sí recordaría. El aire vibraba con una frecuencia que ningún oído humano podía captar. Il-Shan ya no era solo un continente, era un campo de batalla intangible, un lienzo fracturado donde se dibujaban fuerzas más allá de la comprensión. Bartimole avanzaba hacia el corazón del valle suspendido, sus 4 brazos marcando los ritmos antiguos de la tierra. Cada uno de sus pasos hacía temblar las capas del tiempo. Su cuerpo, mezcla de roca viva y minerales líquidos, parecía absorber la energía misma del planeta moribundo. Frente a él, Berelen emergió de la penumbra como una aurora oscura, una figura femenina deshilachada en filamentos de antimateria y luz negra. Su presencia era un silencio abrumador que parecía tragarse la existencia misma. El vacío encarnado. Ambos se miraron, no con odio, no con deseo de destrucción, sino con el pesado reconocimiento de lo inevitable. La guerra no era para vencer, era para renacer. El choque no se produjo en el plano físico, sino en el tejido mismo de la realidad. Se lanzaron pulsos de energía que destrozaron las montañas suspendidas, que hicieron oscilar las estrellas errantes sobre ellos. Los ríos de tiempo se bifurcaron, creando múltiples futuros posibles y borrando otros. Bartimole moldeaba estructuras colosales, levantaba montañas de cristal y tierra viva. Berelen las disolvía en niebla oscura, tejiendo el vacío en su lugar. Pero algo cambió cuando en medio de la batalla, una chispa antigua resurgió en el recuerdo de ambos. No eran enemigos eternos, eran 2 caras de un mismo origen. La materia y el vacío, creador y destructor, cosidos en un ciclo infinito. En ese instante, la lucha perdió su furia y se tornó en un diálogo silencioso, una danza de formas y fuerzas que moldeaban el nuevo destino del continente. La tierra se reconstituía, el tiempo se plegaba en sí mismo. Cuando el polvo cósmico se asentó, solo quedaba uno. No era ni Bartimole ni Berelen, era Il-Shan, un continente renacido, fusionado, un equilibrio frágil entre creación y destrucción. Y aunque el recuerdo de la batalla se borró para siempre en las mentes mortales, las ruinas contaban la verdad. El ciclo eterno continuaría, pero esta vez, la tierra recordaría. No hubo celebración, no hubo palabras para lo que ocurrió. Solo un silencio profundo cubriendo los restos de lo que fue Il-Shan. El continente había cambiado de forma, pero más que eso, había cambiado de espíritu. La energía de Bartimole y Berelen no desapareció, no se extinguió ni se exilió, se transformó. En el corazón de la nueva tierra, donde antes se alzaba el Valle del Silencio, el suelo se abrió una última vez, no con furia, sino con ternura. De una grieta sin nombre brotó una flor. No una flor cualquiera, tenía pétalos de obsidiana brillante y filamentos de luz líquida que pulsaban como si llevaran el ritmo de un corazón que acababa de nacer. En su centro, una pequeña esfera giraba en silencio, mitad sombra, mitad fuego. Nadie la vio florecer, nadie la regó, pero la tierra entera pareció inclinarse hacia ella. Pasaron siglos. Il-Shan fue habitada de nuevo por seres que no conocían su historia. Construyeron ciudades, puentes, bibliotecas, dieron nuevos nombres a los ríos, olvidaron las ruinas que sangraban memoria bajo la corteza, y sin embargo, la flor seguía ahí, inmutable, silenciosa, esperando. Un día alguien llegó. No era un dios, no era humano del todo. Sus ojos eran distintos, como si contuvieran 2 horizontes opuestos. Se acercó a la flor sin temor, se arrodilló ante ella y cuando la tocó, una visión atravesó su cuerpo. Las manos de Bartimole modelando montañas, la danza de Berelen borrando las estrellas, la colisión, el renacimiento y por último, el abrazo. El ser no dijo nada, solo miró el cielo y por un segundo las nubes tomaron forma, una figura con 4 brazos,
otra con cabello hecho de sombra. Sonreían, como padres que observan algo más grande que ellos nacer, porque el equilibrio no era destrucción, ni control, ni olvido. Era permitir que algo nuevo existiera, algo que no viniera del pasado ni del futuro, sino de un instante sagrado en el que todo se encuentra y se acepta. Dime en los comentarios, ¿y si esta historia no fuera solo ficción? ¿Y si alguna vez los dioses caminaron sobre la tierra, moldearon continentes y luego borraron toda huella de su existencia? ¿Crees que Bartimole y Berelen fueron solo leyendas o parte de un pasado que alguien quiso hacernos olvidar? Atrévete a recordar.